Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en su capítulo número 24. No se olviden de recomendarnos, de activar la campanita y seguirnos, y ojalá que disfruten todo lo que tenemos para ustedes. Javier Milei y el gobierno libertario se entusiasmaron con un informe de opinión pública de cara a las elecciones legislativas nacionales, todo mientras la economía y sobre todo el dólar sigue sufriendo turbulencias. Mientras tanto, continúan las tensiones entre la Libertad Avanza y los gobernadores de Argentina, justo en momentos en los que el oficialismo hace las cuentas finas para ver si el Congreso les voltea o no el veto al aumento a los jubilados y a la emergencia en discapacidad. Y obvio, hay que hablar de internas, la que enfrenta a Karina Milei con Santiago Caputo y la que enfrenta a Sergio Massa y Juan Grabois dentro del peronismo. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar, a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. Este mes en La Cardeus pagás una línea y te llevas la superior. Ahorrá hasta un 60%, pagán 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. La Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei, viene recibiendo numerosos informes de opinión pública que dan cuenta que tiene una buena base de sustentación todavía, con aprobaciones de la gestión presidencial y del propio presidente que rondan aproximadamente el 50%, pero con una advertencia que empieza a crecer y que tiene que ver con la paciencia de la población de a pie. Por goteo, poquito a poquito, cada vez más gente empieza a decir que está al límite. Y eso no quiere decir que no vaya a acompañar el proyecto de la Libertad Avanza en el futuro cercano, pero sí marca que no hay demasiado margen para sobrevivir a una economía que todavía está difícil. Hay una innegable desaceleración inflacionaria, pero el nivel de los precios sigue alto. Hay sectores que están creciendo, pero muchos otros perdiendo muchísimo dinero. Hay mucha cantidad de personas que siente que está trabajando más para conseguir el mismo sueldo. Y cuando le preguntan por el futuro cercano o el mediano plazo, continúa habiendo esperanza, pero la paciencia empieza a agotarse. Esa sería la foto, al menos a nivel general, que, insisto, recibe el oficialismo cuando pregunta los detalles de sus estudios de opinión pública y encuestas variadas a los principales analistas del país. Pero en el medio de estas novedades agridulces, Javier Milei recibió un informe que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, muy respetado en el ambiente político, y que se llama Índice de Confianza en el Gobierno. Es un estudio que se elabora desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional que se mide en una escala del 0 al 5. 0, por supuesto, es nada de confianza en el gobierno y 5 es confianza total. En cuanto se encuentra Javier Milei y la gestión de la Libertad Avanza en julio de este año, en 2,45 puntos, lo que significa un crecimiento del 4,9% respecto del resultado de junio del mes pasado. Y en términos interanuales, hay que decir que este índice tuvo una variación positiva del 3,3%. Es decir, como muchos otros presidentes, Javier Milei, aún con el ajuste, aún con todo el costo político que acepta gastar tomando algunas medidas, aún con más de un escándalo rodeándolo en los últimos meses, genera un nivel de confianza más que razonable. De hecho, es interesante comparar este julio de 2025, que es el segundo julio de su gestión, con el segundo julio de la gestión de Alberto Fernández y con el segundo julio de la gestión de Mauricio Macri, como para comparar de una manera más ecuánime. Bueno, ahí también hay buenas noticias para el oficialismo, porque el nivel de confianza actual es 9,6% mayor al de la medición de julio de 2017 durante el gobierno de Juntos por el Cambio y casi 45%
5% mayor al de la medición de julio de 2021 durante la gestión del Frente de Todos. Quizás te sorprenden estos datos, sobre todo si sos de los que está enojado con La Libertad Avanza, pero me parece interesante compartirlos porque en los pasillos del poder se comenta que el gobierno infló el pecho con estos guarismos, más cuando encadenó, ahora vamos a hablar de eso, más de una mala noticia en este último periodo. Esto que estoy contando no quiere decir que la paciencia de la población sea eterna, dure para siempre, no pueda tener fisuras, pero marca que todavía hay una parte importante de la población que decide darle un voto de confianza a la gestión libertaria y ese puede ser el combustible que alimente una eventual buena elección legislativa el 26 de octubre de este año. Con este telón de fondo yo les vengo contando en los últimos episodios de este ciclo que la manera de gobernar de Javier Milei y de La Libertad Avanza con un látigo en la mano hizo que sufriera muchas tensiones en el seno del Congreso Nacional. De hecho, les comparto un dato llamativo, nadie firmó tantos decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU, como Milei en su primer año y medio de mandato. Ya lleva 76 y el Congreso en este tiempo libertario apenas votó 52 leyes, de las cuales 31 eran proyectos previos a su llegada y 6 las impulsó la oposición. Les digo más, y esto ya se los he contado, en lo que va de este periodo ordinario de las sesiones legislativas 2025 que empezaron en marzo, la Rosada todavía no aprobó ninguna ley propia. Y todo esto es porque ha jugado fuerte, incluso con los gobernadores y legisladores nacionales más dialoguistas. Dicen ellos, nos piden mucho desde el oficialismo, pero después no nos dan nada y ante cualquier disidencia o matiz nos aniquilan públicamente. Y acá me quiero empezar a meter con el tema gobernadores, sobre todo después de que estallaran las tensiones, cuando se convirtieron en leyes tanto el paquete que mejora las jubilaciones en Argentina y que abren una nueva moratoria para que puedan completar sus aportes quienes no tienen los 30 años de aportes necesarios, además de la conversión en ley de la declaración de la emergencia en discapacidad. Pero además de estos textos ya convertidos en ley, insisto, hay media sanción en la Cámara de Diputados, esperando una próxima sesión de la cual les hablo en instantes, para tratar de aprobar proyectos que quieren los gobernadores. Básicamente la distribución automática y más transparente de lo que se llaman los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, y también el establecimiento de reglas claras para que se coparticipe, es decir, se le envíe a las provincias la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. En este contexto, Javier Milei prometió el veto con el argumento del déficit fiscal de los 3 primeros proyectos a los que hice referencia, los jubilatorios y el de la emergencia en discapacidad. Después de ese veto, que es una potestad constitucional, por supuesto, los proyectos volverían a diputados, donde al menos hasta acá La Libertad Avanza no tiene asegurados los números para frenar el rechazo a ese veto. Y quiero hacer doble clic justamente en los guarismos. Para poder sostener un veto en cualquiera de las cámaras del Congreso, el oficialismo necesita 1/3 de los presentes. Vale decir que la oposición, para voltear esos vetos, necesita siempre juntar 2/3. Bueno, si todos dijeran presente, diputados tiene 257 integrantes y el número de bloqueo, ese tercio que necesita el gobierno, equivale a 87 legisladores. El Senado, en cambio, tiene 72 integrantes y el número mágico sería 25 legisladores. El problema para el oficialismo es que estas leyes, que ahora el gobierno va a vetar, se aprobaron en algunos casos con más de 50 votos. Por eso es verdad que Milei corre el riesgo cierto de que el Congreso rechace sus vetos. Pero desde el oficialismo están confiados a la vez porque están negociando uno a uno con cada uno de los primeros mandatarios de la República Argentina, es decir, con cada uno de los 24 gobernadores del país. Eso sí, fiel a su estilo, el presidente de Argentina dijo en estos días que los que aprobaron esos proyectos, y acá no le importa si mejoran al menos un poco el haber jubilatorio bastante golpeado por la economía actual, son genocidas. Sí, genocidas. Fuertísimo el concepto, escúchalo. Yo creo que cuando tomen conciencia del daño que implicó la barbaridad que pasó por el Senado,
por diputados y por el Senado, yo creo que va a haber un llamado a la reflexión y van a entender que no pueden estar, digamos, sacrificando, digamos, a nuestros jóvenes en el altar de políticas demagógicas. Entonces, yo creo que va a haber una reflexión y que se van a dar cuenta es que van a tener que acompañarme con este veto porque, digo, los argentinos de bien lo están mirando y todos sabemos que, digamos, que aquellos que no acompañen el veto son genocidas y que van a estar asesinando a nuestras generaciones futuras. Entonces, digo, hay que agarrar y decirse todos en la cara que son, digamos, aquellos que no acompañen el voto son genocidas, estarían haciendo una matanza sobre nuestros jóvenes, sobre nuestro futuro, nos estarían hipotecando y nos condenarían a la pobreza. Así es que, digamos, es liberalismo o el partido del Estado, la casta, digamos, estos parásitos, o sea, y la gente los está mirando, y, digamos, y estoy sumamente confiado que si quieren seguir robándole a la gente les va a dar la espalda en octubre. Recogió el guante el gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, que sigue sorprendido por la impericia del gobierno de juntar en una misma mesa a los 24 gobernadores de Argentina, teniendo en cuenta todas las diferencias que tienen entre ellos. Lo decía de esta manera. Yo creo que hay que ser muy torpe para juntar a todos los gobernadores en una mesa. Ahí hay una mala praxis. Si metés a todos en la misma bolsa, perdés capacidad de negociación, incluso hasta en un montón de cuestiones que estamos de acuerdo. Yo celebré el Consejo de Mayo. Yo creo que la única forma que tiene la Argentina de ir hacia un país normal es poniéndonos de acuerdo en esos puntos básicos. Hablamos de una reforma laboral para ir hacia una reforma previsional, que tenemos que discutirlo en una mesa, sincerando un montón de cosas, porque ni vos ni yo nos vamos a poder jubilar con esta bola de nieve que nos termina aplastando. Correcto. Y si no nos juntamos a dialogar es imposible. Y para mí el gobierno perdió una oportunidad importantísima. De personas como Ignacio Nacho Torres y los otros gobernadores del país va a depender el futuro de los proyectos de ley que el gobierno no quiere que se aprueben y que no quiere que queden vigentes. Muy probablemente haya una sesión muy caliente en la Cámara de Diputados, que es donde va a arrancar el camino para aprobar o rechazar el veto durante la segunda semana de agosto, este mes que acaba de arrancar. Y claro, el panorama va a estar abierto hasta último momento. De hecho, les quiero contar esto muy relevante, y que es que en el medio del fuego cruzado con Javier Milei, con los gobernadores por la distribución de fondos y por los proyectos que dice el gobierno complican el superávit fiscal, 5 gobernadores de diversas escuderías políticas, podríamos decir, anunciaron la creación de un nuevo frente electoral, de un espacio político con miras a las elecciones de octubre, y que se llama a partir de ahora Un Grito Federal, todo un mensaje en el nombre, y que busca desarrollar en teoría una agenda común de las provincias, aun si son gobernadas por colores diferentes. La alianza se selló con Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, Maximiliano Puyaro, otro peso pesado de Santa Fe, el primero extracción peronista, el segundo extracción radical, Carlos Sadir de Jujuy, Claudio Vidal de Santa Cruz, Ignacio Torres de Chubut, al que escuchábamos recién, y a ellos se va a sumar Gustavo Valdés de Corrientes. Son gobernadores que no son estrictamente opositores a Javier Milei, pero que cada vez que pueden, con cierta muñeca y pericia política, intentan diferenciarse y marcar lo que no les gusta. El caso de Corrientes me parece paradigmático, porque esta provincia, que es una de las dos que en este 2025 eligen gobernadores, la otra es Santiago del Estero, fue aliada durante todo este año y medio de la gestión de Javier Milei cada vez que necesitaron votos clave. Por ejemplo, apoyaron el mega DNU y apoyaron la ley bases los legisladores que responden a Gustavo Valdés. Pero a la hora de cerrar una posible alianza en las listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre entre La Libertad Avanza y el espacio radical de Valdés, dice Valdés ahora, Karina Milei le pidió tantos lugares en las listas, arriba del 70%, y además la obligación de usar el nombre La Libertad Avanza y el color violeta, que el gobernador correntino salió corriendo, rompió todo y ahora le muestra los dientes al oficialismo. Por eso, insisto, muchos hablan de impericia política, de acelerar tanto en las curvas, de exigir tanto, de no valorar a los aliados, que el camino se puede poner pedregoso. Bueno, a este nuevo espacio, recuerden, llamado Un Grito Federal, le dedicó unas palabras el jefe de gabinete Guillermo Francos. En momentos
electorales, cada uno tiene derecho a expresar su posición, que las urnas hablen. Sí había escuchado que algunos gobernadores se habían reunido, que esperaban presentar alguna propuesta electoral para octubre, con un planteo general, como lo haremos nosotros, con nuestro sector y con algunas alianzas también en algunas provincias. Me parece una cosa totalmente dentro de lo que es el juego electoral democrático. Me parece bien competir, o sea, yo creo que el pueblo es el que decide. Esto es lo que vamos a confrontar. A ver, ¿usted apoya lo que viene haciendo el presidente Milei en la lucha por el superávit fiscal, la lucha por el gasto excesivo, digamos, por ser condescendientes del Estado y derrumbar la inflación, o quiere seguir en el viejo sistema? Bueno, y ya que hablamos de gobernadores que se quieren diferenciar, hay que mencionar lo que hizo Martín Yarlora en Córdoba, una provincia profundamente antikirchnerista y que le da muy buenos números de imagen pública a Javier Milei. Sin embargo, Yarlora está haciendo un equilibrio delicado, no siendo tan opositor, al menos en lo dialéctico, como un Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, pero tampoco siendo 100% un acuerdista. Bueno, ¿qué hizo en estos últimos días? Anunció un aumento del 84% para el haber jubilatorio de los cordobeses. Lo explicó y sacó pecho de esta forma. Por eso he tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado de Córdoba gane menos de 700.000 pesos, lo que prácticamente duplica el pago mínimo actual. Además, vamos a otorgar un bono bimestral de 100.000 pesos para todos aquellos jubilados que tengan ingresos de hasta 1.300.000 pesos. Y habiendo hablado mucho de la relación entre Javier Milei y los gobernadores de nuestro bendito país, me tengo que meter poco a poco con las elecciones. Ya les hablé demasiado de la elección en la provincia de Buenos Aires, que recuerden va a ser el 7 de septiembre, pero me quiero zambullir en las elecciones nacionales, esas que van a renovar 1/3 de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. Un dato importante de esa contienda del 26 de octubre es que el gobierno ya cerró el proceso de contratación de los proveedores para las elecciones, y en ese contexto el Correo Argentino se llevó una contratación de 223.000 millones de pesos, una cifra que, hay que decirlo, triplica aproximadamente el costo de las elecciones generales de 2023. Según los cálculos oficiales difundidos en ese año, las PASO, es decir, las primarias, las generales y el balotaje, costaron en conjunto 60.000 millones de pesos. Hoy la cifra creció bastante. La administración libertaria le dio entonces al Correo Argentino, a esta archiconocida compañía postal pública, la potestad de organizar la logística electoral. Recuerden que esta va a ser la primera vez que en toda la República Argentina se use la boleta única de papel. Yo les prometo en los próximos episodios hacerles un manual de uso práctico de esa nueva herramienta electoral, pero el nombre ya adelanta el sistema. Va a haber una sola boleta con todos los espacios electorales en un solo papel, y nosotros los electores vamos a tener que marcar nuestros votos con una X en ese papel, que va a ser, insisto, igual para todos. Claro, lo que cuentan en estas horas en los pasillos del poder es que falta poco para las elecciones y hubo casi nula capacitación para poder votar con esa boleta única. La novedad en las últimas horas es que la vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Lisandro Catalán, y la Cámara de Diputados de la Nación, ustedes saben, presidida por Martín Menem, acaban de firmar un convenio de cooperación para avanzar en la implementación del sistema de la boleta única de papel y poder generar colaboraciones para hacer acciones conjuntas, leo textual el comunicado que difundieron, orientadas a informar y capacitar a la ciudadanía sobre este nuevo sistema electoral. Más de uno me ha contado que sin capacitación, aun si el sistema no es muy difícil de utilizar, puede generar problemas y retrasos en esa elección tan importante que tenemos en octubre. Vamos a seguir de cerca este tema. Pero quiero hacer doble clic en los tiempos bastante endemoniados que se nos vienen por delante, uniendo lo que les contaba al principio con lo que les acabo de contar. Síganme, que no los quiero confundir. La reactivación del Congreso para tratar estos temas que el gobierno no quiere ver aprobados ni en figurita, va a empezar, como les dije, en la segunda semana de agosto. Exactamente cuando se estén cerrando las alianzas electorales para octubre. Eso va a ser el 7 de agosto, y cuando falten pocos días
para la definición de las listas nacionales. Eso va a ser el 17 de agosto. Y todo para complejizar más la situación cuando falten 3 semanas para que se abran las urnas bonaerenses el 7 de septiembre. Es una suerte de mamushka de problemas políticos con mucha necesidad de buena muñeca para el oficialismo, que está tratando de acordar con los gobernadores para que no le den un dolor de cabeza en el Congreso, pero en paralelo cerrando alianzas y llenando listas. Sabremos entonces el 17 de agosto, en algunas semanas nada más, si La Libertad Avanza presenta boletas propias en todas las provincias o si cierra acuerdos locales, al menos con algunos de los gobernadores. Y así como les hablé largo y tendido de las listas de candidatos para las elecciones bonaerenses, voy a tener que empezar a meterme con las listas de candidatos para las elecciones nacionales. Y antes que nada quiero destacar un mérito del oficialismo que logró imponer como partido político a La Libertad Avanza ya como sello registrado con personería jurídica en los 24 distritos de la República Argentina. Es por eso que Javier Milei elogió a su hermana Karina, que es la presidenta nacional de La Libertad Avanza, con una metáfora sexual y poco feliz. Hay gente que ha estado durante años tratando de hacer el partido de una provincia y no lo logró. Y mi hermana, digamos, esta semana logró cerrar La Libertad Avanza en los 24 distritos de la Argentina. Claro. Digo, no quiero ser grosero con la respuesta, porque como le dicen la pastelera le llenó de crema. No, está bien. Estamos en la radio, Javier. Es una gran torta y lo dejó. Claro, exacto. Bueno, más allá de este chiste bastante desagradable que acabamos de escuchar, hay que decir que otra integrante mujer del oficialismo, como es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pica en punta para ser la primera candidata a senadora nacional por la siempre importante Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ella misma no lo niega. El tema que está en debate, todavía no está decidido y bueno, a ver, por ahí me mandan al ring. Sí, estoy preparada. ¿Y te vas a pelear con Villarroel? ¿Te vas a pelear con Villarroel? Mi amor, la locomotora que le mando el mayor de los abrazos, trabajó conmigo. ¿Y te vas a pelear con Villarroel? Ayer vi tu imagen con ella. Puede ser, no lo sé si voy a ir o no, pero ¿por qué pienso que es una posibilidad? A las batallas más difíciles siempre voy. Entonces, el Ministerio de Seguridad siempre es una batalla difícil, es una... Así que a esta vas a ir. No sé si voy a ir, pero digo, es una batalla difícil. Bien. Porque es un lugar donde siempre tratan de jorobar al gobierno. De a poco iremos conociendo entonces los nombres que podrían acompañar a Bullrich en Cava, pero también los nombres de candidatos en la provincia de Buenos Aires. Si nada cambia, esto ya lo he contado, el que encabezaría la boleta bonaerense por La Libertad Avanza sería José Luis Espert, pero resta mucho por definir. No solo en el oficialismo, sino por supuesto también en la oposición. Ya que les había hablado de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo en el seno de La Libertad Avanza, quiero contarles también que el propio Javier Milei intentó bajar un poco esa espuma por las divergencias políticas que ya describí acá en episodios anteriores. Esto dijo el presidente. Eso es una pelotudez del tamaño de una casa. Es decir, son operaciones mediáticas. A ver, esto es lo mismo de cuando dicen que yo estoy peleado con el ministro Toto Caputo y yo tengo una relación simbiótica con Caputo, pero no es que es más o menos. Y Santiago es como un hermano para mí, o sea, y para Cari también, o sea, el gobierno tiene esta estructura de funcionamiento. Está el triángulo de hierro con Santiago Caputo haciendo la estrategia, mi hermana, el jefe, Karina, digamos, con el territorio y Guillermo Francos haciendo el nexo con la política. Esas operaciones son construidas por nuestros enemigos políticos. Digamos, son mentiras que arman periodistas conjugados con políticos. Y ya que estamos haciendo referencia a internas, estalló otra vez más, cuántas veces dije esto, la interna peronista. En este caso, así como hay unión para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la duda dentro del peronismo es si todas las tribus de ese color político tienen que ir juntos también a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Bueno, dice Ofelia Fernández del sector Patria Grande, el que responde a Juan Grabois, que ir juntos no le convence y dio bastante que hablar con esta afirmación. Creo humildemente y sujeta a que me convenzan que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre. Bueno, vos sos una hija de mil putas.
Que hay que asumir la conflictividad que hay adentro y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas. Yo creo que si hay 2 candidatos, por ejemplo, 3 candidatos, por ejemplo, todos obligan al otro a ser mejor pensando qué mierda le van a decir a la sociedad. Creo que si hay solo uno con las listas armadas de esta manera, con estas mesas mágicas que no pueden tener un acuerdo mientras se cae pedazo de la Argentina, pero cuando tienen que repartirse los cargos se les hace bastante facilito, bueno, me parece que más que dejarles el camino, dejarles rienda suelta a que vayan a discutir el gobierno de Milei con los spots de siempre, con las máximas de siempre, con las ideas derrotadas por el pueblo argentino que pretendemos representar, es mucho mejor que haya un par que se pinchen entre sí, que se obliguen a ser mejores, que se obliguen a formular una ideita mejor, que me convenza a mí, porque yo como votante capaz me la fumo, que sea esto lo que se arma, voy y lo voto, como militante no voy a militar para esto. Si va a ser más o menos así la cosa, si es fuerza patria, como siempre, con la misma pavada, yo te voto, no tengo ningún problema, no voy a militar para esto. Yo no elegí la militancia política para esto. No le voy a militar a uno solo de sus candidatos. Esa es mi máxima de ahora. Convénzame de lo contrario. Fuerte, ¿no? El líder político de Ofelia Fernández, Juan Grabois, hizo otra crítica relevante. Piensa que las listas siempre las arman las mismas personas, básicamente Cristina Fernández de Kirchner, hoy detenida, y Máximo Kirchner, junto con Sergio Massa, y ahora podríamos decir tranquilamente Axel Kicillof, pero que nunca hay un debate rico a la hora de decidir quiénes son efectivamente los candidatos. Bueno, el propio Juan Grabois lo dice de una forma más fuerte que yo. Por una encuesta de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes miden más? De los dirigentes. Fíjate quién mide más. Bueno, en todas las que me pasaron a mí, el que mide más soy yo. ¿Vos pensás que a mí la rosca política me va a permitir encabezar una lista? ¿Y por qué no? Preguntales. Bueno, no Llamalos y preguntales. Llamalo a Massa y preguntale. Pero yo no... a ver, Massa hoy, mide 8 puntos menos que yo. Pero Massa no está convencido hoy de ser, me parece, candidato a diputado. Sí, no estaba convencido de ser candidato a presidente. Mirá, yo hay una cosa que no voy a hacer nunca. Yo no le voy a mentir a la gente. Yo a la gente no le voy a decir que las fotos que acabamos de ver muestran una unidad de concepción. Hay una crisis muy grande. Y el problema hoy no es solamente enfrentar a Milei. Más que lo que hicimos nosotros contra Milei, Gato, más que lo que hice yo contra Milei, no sé quién hizo. Y más que lo que hicimos nosotros y lo que hice yo para defender a Cristina, no sé quién hizo. No se animan a mirar una cámara de televisión y decir si soy presidente la voy a indultar. El único que lo dije fui yo. Ahora bien, hay que enfrentar a Milei, pero lo que hay que preparar es el gobierno 2027. Pero eso está clarísimo. Milei se cae, y si no se cae le vamos a ganar las elecciones. ¿Saben quién le respondió a Juan Grabois y por eso digo que estalló otra vez una interna peronista? Sebastián Galmarini. El apellido te va a sonar. Es el hermano de Malena Galmarini, la pareja de Sergio Massa, todos ellos del Frente Renovador. Sos mentiroso, delirante e inútil, Juan Grabois le puso en su cuenta de X. A Sergio Massa no lo puso nadie. Te ganó las elecciones primarias pasadas. ¿Te acordás? Y fue bastante fácil, te recuerdo, le dice Galmarini. Nunca ganaste ni en una sociedad de fomento. ¿Podrías explicar cómo haces oposición tan dura que no cortás ni una vereda desde el gobierno anterior y que pensás ir por afuera para dividir el voto y que gane Javier Milei? O quizás ese sea tu objetivo. Durísimo realmente este líder del Frente Renovador que, sí, escuchaste bien, acusa a Juan Grabois de jugar para los libertarios. Un escándalo. Y avanzamos con la última parte de los pasillos del poder y me zambullo en ese segmento sin excusas, porque podés poner de excusa que el ritmo político y económico de Argentina te da dolor de cabeza o de panza, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca más de 60.000 profesionales, CamDoctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro. Sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. No puedo no hablar en los pasillos del poder del dólar, atravesado en estas horas, en estos días, en estas semanas, por una fuerte turbulencia. Es verdad, va a decir, y tiene razón Luis Toto Caputo, que el dólar se está moviendo dentro de las bandas que estableció el gobierno. Pero también es verdad, decimos acá, que el dólar aumentó solo durante este mes de julio cerca de un 10%. Cerró en las últimas horas de la semana en 1.335 pesos, pero estuvo durante los últimos días en 1.350, 1.360, 1.370 incluso según el banco. Y esto por supuesto genera tensiones en el mercado y en la sociedad, porque todos miramos el dólar. La buena noticia para el gobierno, entre muchas comillas, es que no pareciera haber un traslado fuerte a precios. Es decir, si en julio la divisa norteamericana aumentó 10%, no se espera en este momento que los precios de todos los productos de la República Argentina
Argentina vayan a crecer en ese mismo porcentaje. Y esto se explica también porque el consumidor común, como vos y como yo, no está en posición con los sueldos de hoy en día de convalidar cualquier precio. Está pasando mucho que si ves un valor que no te cierra, no lo compras o directamente te vas a otro lugar. La cosa está complicada con las paritarias, y eso que tienen paritarias los privilegiados de la República Argentina, ni hablar cómo están las cosas en la economía informal, pero les doy un ejemplo. El gobierno decidió en las últimas horas no homologar, es decir, no aceptar la última paritaria de los metalúrgicos por haber superado el tope oficial. No quiere la gestión libertaria que los sueldos aumenten por arriba de la inflación. Y así la UOM, que es pesada, la Unión Obrera Metalúrgica, está buscando reuniones de último momento con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, o si no amenazan, se vienen medidas de fuerza. Si esto lo sumamos al cierre de fábricas, a los problemas que hay en la industria, a los despidos en algunos sectores que no logran remontar su actividad, la verdad es que la cuestión se pone difícil. Y con esto, y esto es lo complejo, no quiero decir que la Libertad Avanza no tenga buen apoyo a nivel nacional en las elecciones legislativas, pero sí digo lo que marcaba al principio, que la Libertad Avanza debería seguir bien pero bien de cerca cuanta más paciencia tiene la población. Y así llegamos al final de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Si quieren desarrollar algún tema político puntual, no dejen de escribirme a @Nacho Girón. Gracias por estar del otro lado y hasta la semana que viene. Chau.